A ver, imagínense esto. Después de años y años de persecución, finalmente se encuentra un refugio, un lugar seguro, solo para descubrir que es un pantano, lleno de enfermedades. ¿Qué se hace en una situación así? Pues esa era la realidad para los primeros santos allá por 1839. Y justo ahí, en medio de esa desesperación, recibieron un plan divino, la revelación que hoy conocemos como la sección 124 de Doctrina y Convenios. Para entender de verdad la importancia de esta revelación, tenemos que viajar en el tiempo a 1839. Los santos acababan de ser expulsados de Missouri bajo una terrible orden de exterminio. Llegan como refugiados a Illinois, a una tierra, pantanosa, infestada de mosquitos. Para nada era un paraíso. Más bien era el comienzo de otro desafío gigantesco. Y en medio de este pantano deciden nombrar a su nuevo hogar Nauvoo. Y aquí viene lo interesante. Nauvoo, en hebreo, significa hermosa. Esto no describía para nada lo que veían sus ojos, claro. Era una declaración de fe potentísima en lo que, con la ayuda de Dios, ese lugar podía llegar a ser. Es en este escenario, con una mezcla de esperanza y muchísima adversidad, que José Smith recibe la sección 124. El Señor les da un plan, y lo hace con un sentido de urgencia muy claro. Miren, no se trataba solo de construir una ciudad, sino de establecer Sión, una comunidad de los puros de corazón, un pueblo unido y santo. Y aquí viene algo que sorprende. El primer gran mandato de esta revelación es mirar hacia afuera. Sí, antes de construir sus propias casas, antes de asegurar su comodidad, se les pide que hagan una proclamación del Evangelio restaurado a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque el mensaje era mucho más grande que sus problemas inmediatos. Y no era cualquier proclamación, ¿eh? El mandato, como se detalla en los versículos 2 al 11, era súper específico. Debía dirigirse a los líderes más poderosos del planeta, reyes, presidentes, gobernadores, invitándolos a todos a considerar el mensaje de la restauración. Una tarea, la verdad, bastante audaz para un pueblo de refugiados. Bueno, una vez establecido este mandato global, la revelación se enfoca en lo local. El plan del Señor incluía 2 proyectos de construcción clave, 2 casas con propósitos muy distintos, pero igual de importantes. Aquí vemos la increíble dualidad del plan. Por un lado, una casa del Señor, un templo sagrado. ¿Para qué? Para las ordenanzas más altas y para restaurar la plenitud del sacerdocio, o sea, toda la autoridad de Dios. Y por el otro, el mesón de Nabú, una casa de hospedaje, una posada, para acoger al viajero cansado y permitir que la gente de afuera viera la obra de Dios. Santidad y hospitalidad de la mano. ¡Qué maravilla! Ahora, la revelación toca una preocupación que seguro los santos tenían muy presente. ¿Qué pasa con los mandamientos que intentaron obedecer antes pero que no pudieron cumplir? El Señor aquí enseña un principio clave sobre el esfuerzo y la misericordia. Pensemos un poco en su situación. Se les había mandado construir un templo en el condado de Jackson, en Missouri, pero sus enemigos los expulsaron violentamente. Seguramente se preguntaban si le habían fallado a Dios. Y la respuesta del Señor es puro consuelo. Es un bálsamo. Él enseña que cuando su pueblo se esfuerza con todo su poder para obedecer, pero sus enemigos se lo impiden, Él acepta su ofrenda. Ya no les exige esa tarea. Su esfuerzo, su sacrificio, eso fue suficiente. Pero ojo, esta aceptación no significaba quedarse de brazos cruzados. Inmediatamente después, el Señor les da un nuevo mandato: construir una casa a su nombre aquí mismo, en Nabú. Era una nueva prueba de fe, una nueva oportunidad de ser fieles en sus nuevas circunstancias. Más allá de los edificios, un pueblo necesita liderazgo, necesita estructura. Y una gran parte de la sección 124 se dedica a eso, a llamar a personas específicas a puestos clave, estableciendo el orden para guiar a la iglesia. Hay un llamado que es particularmente conmovedor, el de Hyrum Smith, el hermano de José. Se le llama para ser el patriarca de la iglesia, un oficio para dar bendiciones de guía y consuelo. Y el Señor explica por qué lo elige, por la integridad de su corazón. Esto nos dice muchísimo sobre la cualidad que Dios más valora en sus siervos. La revelación sigue organizando el liderazgo de forma muy sistemática. Con Hyrum en esa posición clave, también se nombran nuevos consejeros en la primera presidencia, y se reafirman las responsabilidades del quórum de los 12 apóstoles y otros consejos. Se estaba construyendo la estructura tanto espiritual como administrativa necesaria para que la iglesia pudiera crecer y sostenerse en el futuro.
Entonces, ¿qué podemos aprender de este plan divino para Nauvoo? Bueno, los principios son para siempre. Tener fe para ver belleza en un pantano, la centralidad del templo, el tremendo valor de la integridad personal, la importancia de obedecer a Dios a pesar de todo y la necesidad de ser un pueblo hospitalario. Al final, la gran lección de Nauvoo es esta. Su verdadera belleza no estaba en el barro y los mosquitos de 1841. Estaba en la promesa de lo que la fe, el trabajo duro y la obediencia a un plan divino podían crear. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. En medio de los pantanos y desafíos de nuestra propia vida, ¿qué futuro de fe hermosa estamos construyendo nosotros hoy?